mi portafolio, fui experimentando y hasta el día de hoy mantengo gran parte de mi patrimonio en criptomonedas. ¿Por qué aparece Bitcoin? ¿Por qué aparecen estas otras criptomonedas? Y ahí es un loop de, como se le denomina en cripto, el rabbit hole, que uno se mete y es como que no sale nunca. Y bueno, fuiste prácticamente como un early adopter. Si empezaste en 2015, o sea, de la gente... Pero sí fuimos parte de la primera camada de inversores cripto, de entendedores cripto. Lo que realmente de valor lo que tiene Bitcoin es esta descentralización total que tiene. Y por eso hoy día grandes instituciones, grandes empresas y hasta gobiernos están buscando la manera de hacer uso o adoptar Bitcoin como una reserva de valor. Establecer un monto que podías apostar, que no va a afectar tu portafolio. Encontrar esos proyectos, hay que dedicarle tiempo, hay que buscar, hay que entender, hay que ver cuáles son las narrativas y seleccionar no más allá de 5 o 6 proyectos, distribuirlo en partes iguales y ver qué es lo que pasa en la inversión. Yo creo que la psicología que tiene que tener ahí la persona detrás es como entender que no puede poner como todas sus fichas en cada una de las criptomonedas y tener esperanza por cada una, porque eso lo que te lleva al final va a tener una esperanza totalmente poco realista y poco probable que pase, ¿cierto? Muy buenas, señores. Hoy en día estamos con Cristóbal Pereira, uno de los referentes en el mundo de la blockchain, Web3 y fintech. Y hoy día no vamos a hablar solamente de la tecnología, sino que también de la fortaleza mental en este mundo tan volátil. Y bueno, esperemos que les guste este episodio. Buenas, Cristóbal. Bienvenido a este episodio. ¿Cómo estás? Muy bien, Telo. Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir junto a tu audiencia en esta oportunidad. Me alegro mucho. ¿Podrías, para la gente que no te conozca, hacer una breve introducción de quién eres, a quién te dedicas y en qué proyectos estás involucrado a día de hoy? Sí, por supuesto. Bueno, soy emprendedor. Llevo ya 10 años en el mundo de las criptomonedas. Partí emprendiendo en el año 2013. De base soy ingeniero comercial. Siempre me gustó el tema de las finanzas y de las inversiones. Trabajé en corredoras de bolsa, después fondos de inversión enfocado en capital de riesgo y después salí a emprender. Y 2015 aprendí de esta tecnología que es blockchain, criptomonedas, en un principio más desde el punto de vista de qué es lo que es posible hacer con la tecnología como negocio, más que desde el punto de vista de la inversión. Obviamente siempre está el hecho de que ¿por qué no compré más Bitcoin cuando tuve la oportunidad? ¿O por qué no compré más criptomonedas? Sí. Yo me acuerdo haber comprado y vendido Ether en $7, en $10 y hoy día están en tantos dólares. De hecho veía esas billeteras cómo pasaban de 10, de 15, de 20 Ether de un lado para otro, pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo. Cada día prácticamente subía y bajaba. Sí, y nada, ahí emprendedor y yo diría que más como la faceta realmente inversionista la partí en pandemia 2020. Ok. Empecé a crear contenido, empecé a grabarme en realidad como explicando lo que son las criptomonedas, las oportunidades de inversión, empecé a hacer como algunas operaciones y ahí de a poquito fui armando mi portafolio, fui experimentando y hasta el día de hoy mantengo gran parte de mi patrimonio en criptomonedas. Buenísimo. Y como tú empezaste en 2015, cuando empezaste, ¿qué era lo que te llamó la atención del mundo de la blockchain? Tú me dices que no empezaste siendo inversionista, sino que más de la parte tecnológica, ¿cierto? ¿Cómo fue en ese momento? Mira, es como el paradigma de que de un momento para otro te digan de que ya el dinero no corre por los rieles tradicionales del sistema bancario, Claro. sino que por una nueva tecnología donde en realidad el dinero es descentralizado, en realidad el dinero no necesita de un ente central para poder moverse, que el valor de un activo viene dado por otras características más allá de el simple hecho de que pueda producir algún tipo de flujo, como generalmente son las empresas, ¿no? Y te empieza a cuestionar y entrar en ese loop de cuestionamiento, de romper paradigmas, y eso llama la atención intelectualmente porque como te empieza a cuestionar muchas cosas, empezáis a buscar como preguntas, ¿por qué? ¿Cómo funciona el dinero? Claro. ¿Por qué el dinero se emite de esta manera? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué está pasando a nivel global? ¿Por qué aparece Bitcoin? ¿Por qué aparecen estas otras criptomonedas? Y ahí es un loop de, como se le denomina en cripto, el rabbit hole, que uno se mete y es como que no sale nunca. Y bueno, fuiste prácticamente como un early adopter. Si empezaste en 2015, o sea, de la gente, básicamente de los pioneros en el mundo cripto. La Bitcoin empezó como en 2008, si mal no recuerdo. 2009, 2008 parte, Claro. o sea, el 2008 se presenta este white paper, que es Claro. como el documento que tiene las bases de Bitcoin, pero el 3 de enero del 2009 parte Bitcoin como en funcionamiento. Claro. En Chile ya habían algunos pioneros que estaban de cierta manera ya haciendo uso, adoptando Bitcoin, pero sí fuimos parte de la primera camada Sí, exacto. de inversores cripto, de entendedores cripto y fue súper interesante lo que partimos haciendo en ese minuto y lo que se ha transformado hoy día.
Claro, totalmente, porque en 2015, claro, a pesar de que ya llevaba 6 años el sector, seguía estando en pañales prácticamente. Sí, En casi todo el mundo. Bitcoin en ese momento me imagino que estaba como, creo que en $500, si mal no recuerdo, algo así. sí. No recuerdo bien, pero ¿cómo fue para ti la mentalidad que tuviste que tener como de esa convicción cuando todo el mundo no hablaba de eso y tú tenías básicamente mucha fe en algo que todavía no estaba como comprobado, por así decirlo, no comprobado, sino que aceptado por la sociedad? Yo diría que todavía está como esa sensación. Ujú. Obviamente a principios en 2015 no es tanto como hoy día. Hoy día es cada vez esa convicción ya está siendo una realidad. Claro. Pero claro, al principio ni yo mismo tampoco creía mucho en la tecnología. O Ok. sea, veía esto de Bitcoin, veía esto de Ethereum, este concepto de crear aplicaciones descentralizadas, el concepto del dinero, de que los bancos iban a desaparecer, que mucha revolución para la tecnología y que en algún punto dije, es como muy difícil que desaparezcan los bancos, todos estos intermediarios financieros que se han estado durante, no sé, 100 años Claro. operando y transformándose con todas las nuevas tecnologías que van apareciendo. Sí. Entonces, como que la convicción no llegó de un momento para otro. Fue como ir entendiendo paso a paso, ir haciendo primeras operaciones. Me acuerdo que la primera em, billetera que abrí de Bitcoin, recibí los primeros satoshis, que son estas unidades mínimas de Bitcoin, cuando Bitcoin estaba transándose a eso de los $300. Wow. Pero ahí no estaba la convicción de decir, oh, voy a, no sé, voy a hipotecar mi casa, voy a sacar todo el Claro. dinero que tengo en la tarjeta y lo voy a meter todo en Bitcoin porque sé que esto va a llegar a Eso es muy difícil de 100 mil pensar en dólares. ese momento. En ese minuto Sí. nunca hubiese imaginado que hubiese llegado a estos valores. Ok. Pero a medida que obviamente se iba construyendo la adopción, el activo iba agarrando ya cada vez más valor, las personas iban entendiendo más, las instituciones, esa convicción, o Claro. sea, se empieza a generar la convicción. Total. Y por eso digo, yo creo que el 2020 fue un punto de inflexión. Yo hasta antes del 2020 como no le creía mucho a Bitcoin, le creía más a Ethereum, como el Ok. concepto de esta infraestructura donde tú puedes crear muchas aplicaciones. Venía lo de las dApps también, el Claro, DeFi. DeFi, dApps, DeFi fue el DeFi Summer el 2021, entonces estaban todo el mundo metido en Ethereum haciendo operaciones en DeFi, entendiendo esto de DeFi, los flash loans, las plataformas como Aave, Uniswap, yield farming, todos estos conceptos que empezaron a aparecer. Fue un hype, pero tremendo, Total, y sí. que obviamente te convencía en ese minuto de que Ethereum era realmente como la panacea y que en algún punto Ethereum iba a sobrepasar a Bitcoin Claro. como la infraestructura más utilizada. Y esa convicción yo la tuve en ese principio. Bueno. Pero después entendiendo Bitcoin, su lógica, su infraestructura, es la única moneda que es realmente descentralizada, no tiene ninguna cara visible por detrás, no tiene una fundación, no tiene ningún tipo de personaje público que puedas atacar o que ese personaje público pueda decir algo que el día de mañana afecte a la comunidad de Bitcoin. Entonces, Sí. al ser una moneda realmente descentralizada, empiezas a también a preguntarte a ti si es que la convicción que tenías por Ethereum en un principio estaba bien o no. Ya. Y de a poco me he ido dando cuenta de que también es súper importante entender Bitcoin, visualizar lo que es Bitcoin Claro. y lo que realmente de valor lo que tiene Bitcoin es esta descentralización total que tiene. Y por eso hoy día grandes instituciones, grandes empresas y hasta gobiernos están buscando la manera de hacer uso o adoptar Bitcoin como una reserva de valor. Y eso es como que me empieza a dar vuelta y me pongo algo que en un momento que quizás juré destruir, que era volverme cada vez más Bitcoin maximalist, que es Ya. como un Sí. maximalista de Bitcoin. Pero en realidad no es que sea maximalista de Bitcoin, pero cada vez más la convicción hacia Bitcoin es más fuerte que incluso Ethereum. Pero para mí son los dos como grandes infraestructuras que debiesen prevalecer en el largo Claro. plazo. Es interesante eso porque mucha gente también se está empezando a dar cuenta que Bitcoin básicamente es como el rey de las criptomonedas. O sea, siempre lo ha sido, siempre ha sido el de máxima dominancia, pero siempre están las olas de que no, que esta nueva va a superar a Bitcoin y tal. Y este último bull run, por así decirlo, se ha notado un poco la diferencia, ¿no? Donde Bitcoin ha estado un poco más sobresaliendo que varias de las otras altcoins, siendo un ciclo totalmente distinto a los anteriores. Sí, es tremendo. La verdad es que eh, si me hubieses preguntado hace un poco más de un año, en enero del 2024, cuando se estaban aprobando los ETF de Bitcoin, ¿Ya? claro, yo hubiese dicho esto está perfecto porque viene justo como a generar este proceso de mercado alcista, donde en primero todas las miradas se ponen en Bitcoin, Claro. que es el activo más importante, el de mayor capitalización,
y el que más volumen de transacción tiene. Entonces esto viene a traer volúmenes a Bitcoin. Completamente. Llega un punto en el que el precio de Bitcoin empieza a subir por la mayor demanda y llega hasta un punto en el que ya las potenciales ganancias van a ser cada vez menos, porque Sí. obviamente todos los bull run tienen un techo respecto al precio de Bitcoin. Claro. Algunos, y obviamente tú puedes encontrar muchos precios que pueden estar estimando las personas o los analistas desde el principio del bull market. Yo veía estimaciones de precios desde 150.000 a 250.000, incluso algunos que decían que este bull run iba a llegar a 500.000. Yo nunca he pensado que va a llegar en tan poco tiempo a esos valores. Sí creo que va a llegar en largo plazo, pero todavía no. Mi precio objetivo de Bitcoin siempre fue en torno a los 120, 140.000 dólares. Ese es como en este bull run, sí. Buena, muy cercano. Ese es mi rango. Okay. Yo creo que ya llegando a los 120, un buen momento como para empezar, para aquellos que quieran tomar ganancia, empezar a tomar ganancia y ya esperando un poco el tope del mercado. Claro. Entonces la gente empieza a hacer ganancia, empieza a tomar ganancia y empieza a entrar en las altcoins, porque ven que obviamente están mucho más abajo y tienen potencial de subida. Sí. Pero no ha pasado nada de eso. La verdad es que el proceso o todo este bull run ha estado prácticamente concentrado en Bitcoin. Yeah. Y yo te diría que ahí hay ciertas razones que, a diferencia de los otros bull run, marcan ciertas diferencias. La primera es que este es el primer ciclo alcista donde la industria cripto se ve enfrentada a tasas de interés altas, que veníamos después de la pandemia, ¿no? Porque en pandemia estábamos en un momento en el que 2020-2021 los gobiernos dieron mucho apoyo a las personas, entonces lograban inyectar mucha liquidez y esa liquidez se notaba en los mercados porque esa liquidez iba y se invertía en los mercados. Después eso generó la inflación, que obviamente durante 2022, 2023, 2024 ha sido difícil de controlar y las tasas de interés suben. Claro. Entonces, por primera vez nos estamos enfrentando en la industria cripto a un mercado donde las tasas de interés no están tan bajas como habían estado en los bull runs anteriores. Claro. Entonces ahí tienes una gran diferencia. Segundo, si bien es súper importante que Donald Trump, que el presidente de Estados Unidos, partió hablando de Bitcoin y posicionar a Estados Unidos como este referente de la industria cripto a nivel global. Las decisiones que empezó a tomar estos primeros 100 días de mandato, sobre todo con el tema de los aranceles, afectó fuertemente a todo lo que fue el mercado. ¿No? Sí. No solamente cripto, sino que también el mercado accionario, por toda la incertidumbre que te genera. Totalmente. Y por último, yo diría que también toda esta incertidumbre global respecto de lo que está pasando en Israel, en Rusia, en Ucrania, siempre como sensación de algún conflicto bélico que podría desatar una tercera guerra mundial, que obviamente esperemos nunca pase, te genera esa incertidumbre y por ende no te deja avanzar tanto en los mercados, que los mercados obviamente obtengan tanta liquidez como para que se vea un poco este mercado, claro, de all season. Pero sí, yo estoy convencido que va a haber. O sea, yo creo que los meses que tenemos que estar mirando son estos próximos 3-4 meses. O sea, yo creo que estamos viendo un cambio en tendencia. Estamos viendo que entre un septiembre, octubre, un máximo noviembre deberíamos estar viendo un ciclo alcista y quizás el tope de un mercado alcista, y después de ahí estar viendo algunas correcciones. Total. Claro, y esto para la gente que sabe del mundo cripto, habrá notado como que la dominancia de Bitcoin ha estado subiendo bastante el último tiempo, en los siglos pasados también, donde hay un punto que luego empieza a caer y es cuando las altcoins empiezan todas a ir para arriba. Sí. Igual, ¿qué opinas tú respecto de las altcoins a largo plazo? Porque un dato muy interesante que yo he visto es que a largo plazo todas, o no sé si todas, pero la gran mayoría terminan devaluándose frente a Bitcoin. Sí. No frente al dólar quizás, pero frente al Bitcoin todas terminan perdiendo valor. Es decir, que Bitcoin suele ser la que a largo plazo es la que va superando a todas. Sí. ¿Tú por qué crees que es eso? ¿Crees que es porque a lo mejor son muy vacíos algunos proyectos? ¿O por qué razones dirías? Mira, obviamente hay y ayer estaba haciendo yo clase en universidad y justo estábamos en la clase donde estábamos analizando los distintos tipos de activos digitales que existen, y le mostraba a los alumnos que hoy día en una plataforma que se llama CoinMarketCap tú puedes ver 18 millones de activos digitales diferentes. Yeah. Cuando yo partí tiene que haber sido 2000, 10 años atrás. O sea, estamos hablando de un número no menor de crecimiento en activos digitales. ¿Hay espacio para tanto activo digital? Yo digo no. Es cosa de ver lo que pasó con las ICOs en 2017, que el 95-99% de esos proyectos que le andaron mucho dinero en las ICO hoy día no existen. Es parte de un proceso
de creación de industria, de startups Sí. que obviamente parten y después fallan. Claro, Obviamente es todo un proceso de que la industria es nueva. Estamos hablando que la industria total. tiene no más allá de 15 años. O sea, si tomamos Bitcoin que partió el 2009, pero en realidad como la industria fuerte viene cuando nace Ethereum el 2015. Entonces, estamos viendo que son 10 años frente a muchas otras industrias que llevan mucho más tiempo. Entonces, respecto de las altcoins, efectivamente, si tú ves el gráfico comparable de Bitcoin contra cada una de las criptomonedas, todas se ven hacia la baja, todos Claro. pierden valor contra Bitcoin. El mismo Ethereum, estamos en los niveles más bajos de la relación Bitcoin-Ethereum de los últimos años. O sea, estamos Sí. igual a lo que era, si no me equivoco, la última vez que lo vi, el 2016-2017. Sí, cuando empezó prácticamente. Claro, entonces esto es principalmente porque se entiende de que Bitcoin es el activo donde todo el mundo está hoy día apostando en el Claro. mediano, en el largo plazo. Mm. Y todo el resto de las criptomonedas son, o activos digitales están en una fase exploratoria. O sea, ninguna de ellas te va a asegurar que se va a mantener en funcionamiento en largo plazo. Por ejemplo, Polkadot. Claro, Polkadot es una infraestructura que el 2021 llegó a costar cerca de 60 y tantos dólares. Y todo el mundo hablaba de Polkadot como esta Sí. gran infraestructura para interconectar distintos tipos de blockchain La y hacer la interoperabilidad, Claro. que es muy necesaria todavía hoy día. Y hoy día no pasa de los 6, 7 dólares. Sí. Y uno dice, voy a apostar por Polkadot hoy día porque si supera su máximo histórico va a ser un 10 por. Claro. Pero no, te digo, ojo con eso. O sea, haz bien los cálculos. Yo el cálculo que hice es que si Polkadot llegara a tener un rally alcista no va a pasar más allá de los 12, 13 dólares. Entonces, es principalmente porque Bitcoin ha ganado mucho terreno, las empresas, las compañías, los gobiernos están hablando de Bitcoin, no están hablando de un Polkadot o de otras Claro. infraestructuras. Total. Inclusive hoy día como que Ethereum, hasta Ethereum en cuestionamiento si realmente es una inversión de largo plazo, Mira, pero todo el resto de las altcoins o de toda esta infraestructura que se están creando son infraestructuras que tienen que todavía consolidarse. El mismo Eso es. Solana, el mismo Cardano, el mismo Ripple, que son infraestructuras que también llevan años y años de trabajo. Necesitan todavía una consolidación y un real casos de uso donde tú puedas definir que Casos de efectivamente uso. tienen una viabilidad de largo plazo. Total. Sí, un montón. O sea, la gran mayoría ni siquiera se usa. A día de hoy prácticamente se podría decir que son especulación. Casi todas habrán, obviamente varias que sí, pero muchas han subido a un nivel estratosférico de cosas que todavía no tienen uso ni nunca han tenido. Entonces, también creo que va mucho por narrativas, ¿verdad? El tema de las altcoins, ha sido el tema del metaverso, el tema de las dApps, el tema de las DeFi. Tú como inversor, ¿cómo sueles aprovechar estos movimientos, yendo ya un poco más al terreno más personal tú como inversor cripto? Mira, sí, efectivamente es súper importante, yo lo he hablado, yo diría que ya desde un año atrás, saber armar bien su plan de inversión. Ya, Porque en estos mercados alcistas te va a llegar de todo tipo de criptomonedas. Todo el mundo te va a hablar de criptomonedas distintos. En redes sociales va a haber distintas personas que te van a hablar de esta, de la próxima gema, de la próxima meme coin, de la próxima tal, que un 10 por, que un 15 por, que un 20 por. Eso siempre pasa. Claro. En todos los mercados alcistas siempre vas a ver personas que van a estar hablando de un activo en particular que se puede pegar un 10 por, un 20 por. Y es súper importante que en ese plan de inversión se establezcan, o tú establezcas ciertas reglas, ¿no? Como decir, ya, yo tengo una posición donde un X porcentaje voy a mantener en Bitcoin, un X porcentaje mantengo en algunas altcoins y tengo un porcentaje donde voy a arriesgar, donde voy a decir, ok, este porcentaje realmente lo voy a poner para, si lo pierdo no tengo ningún problema, o sea, pierdo parte del portafolio, pero estoy dispuesto a asumir el riesgo. Claro. Frente a una potencial ganancia, ¿no? O sea, realmente tú puedes apostar y decir, apuesto por estas monedas. Entonces, dicho eso, cuando tú ya defines un monto, que tú dices esto lo voy a literalmente apostar, porque cuando ya entras en activos digitales de baja capitalización, está hablando que hay de alta, mediana y baja capitalización, las de baja capitalización realmente son súper volátiles. Sí. Y encontrar esas gemas, hay algunas que realmente son gemas y hay algunas que tú inviertes y en 2-3 días desapareció tu dinero porque en realidad o era una estafa o no llegó, el proyecto no funcionó. Claro. Entonces, primero es entender bien dónde quieres alocar ese dinero. Por ejemplo, yo en mercado alcista, lo que dije fue ya, entender un poco lo que estaba pasando, cuáles eran las narrativas que se estaban hablando. Bueno. Se estaba hablando mucho de inteligencia artificial, se estaba hablando mucho de real world assets. ¿Ya? Entonces, en base a esos dos, busqué
proyectos que estaban recién partiendo, que tuviesen muy baja capitalización, y encontré, si no me equivoco, fueron como 5 o 6 proyectos interesantes. Ujú. Me metí a sus Telegram para ver la comunidad, qué es lo que estaba hablando, sus redes sociales para ver los anuncios que estaban haciendo, Bueno, para ver que obviamente no fueran ningún tipo de estafa y que todo el mundo estuviera hablando, y inflemos el precio y... pump and dump, Pum, claro. pum, pum, exactamente. Y encontré en estos proyectos comunidades que de cierta manera están hablando cosas interesantes del proyecto. Ok, Entonces dije ya, como tengo un monto para invertir, aloqué y distribuí equitativamente en los 6 proyectos. ya. Y que si al menos uno de esos me paga toda la inversión, estoy perfecto. Y justamente, de los 6, 5 cayeron y uno se mandó creo que fue un 15 me pagó los proyectos y con eso logré tener algo de rentabilidad para Claro. meterle de vuelta. Entonces, Buena. y también hay que saber cuándo salir, porque también este tipo de proyectos son de cortísimo plazo. O Sí. sea, es como decir, invertí hoy día y revísalo idealmente diariamente para ver cómo te está dando el rendimiento, y si encontraste que ya te está pagando uno toda la inversión del resto, ya véndelo y hazte la rentabilidad y saliste, porque si lo dejáis ahí, hoy día podéis estar ganando y mañana literalmente podéis estar perdiendo todo. Entonces logré salir en un buen punto y fue una buena estrategia. Entonces eso, Buena. como sugerencias, como establecer un monto que podías apostar, que no va a afectar tu portafolio. Encontrar esos proyectos, hay que dedicarle tiempo, hay que buscar, hay que entender, hay que ver cuáles son las narrativas y seleccionar no más allá de 5 o 6 proyectos, distribuirlo en partes iguales y ver qué es lo que pasa en la inversión. Sí, y yo creo que la psicología que tiene que tener ahí la persona detrás es como entender que no puede poner como todas sus fichas en cada una de las criptomonedas y tener esperanza por cada una, porque eso lo que te lleva al final va a ser, Exactamente. claro, a tener una esperanza totalmente poco realista y poco probable que pase, ¿cierto? Sí. Yo creo que uno tiene que ir con la mentalidad de que varios de estos proyectos se te van a ir al 90 o 99% hasta abajo, Sí. que es un error de lo que yo creo que muchos de los inversores cripto no hacen, ¿verdad? Sí. Como que tienen ya que ir como esa mentalidad de aceptación de la pérdida antes de poder hacerlo, Sí. y eso es lo que te lleva a ti a tener como una buena psicología y poder mantener tu inversión hasta que se cumpla tu plan rápidamente, ¿no? Sí, es importante porque cuando operas en cripto, Hmm, realmente tienes mucha volatilidad, sobre Claro. todo en activos de muy baja capitalización. Hmm, O sea, te estoy hablando de que de repente invertiste en un activo y literalmente en la noche te rentó un 10 por. Y pasa, y en una noche te pudiste hacer un 10 por sin problema. O despertaste en la mañana y apareció que el token ya costaba 0 y perdiste el monto que invertiste. Claro. Entonces, si uno entra con una mentalidad de voy a perder de 6 que invierto, voy a perder en 5, pero al menos que una de esas me pague estas 5 que invertí, es genial. Si espero que de las 6 me renten las 6, obviamente va a salir desilusionado porque no te van a rentar las 6. Claro. Y eso te puede generar obviamente en contra en próximas inversiones que quieras hacer. Hay muchas oportunidades en cripto. Sí. Eso no hay que para el inversor que quiere estar metido en cripto hay muchas oportunidades. Hoy día, sobre todo en un mercado que vamos a seguir viendo al alza, prácticamente en cualquier cosa que inviertas va a tener un crecimiento importante en las de baja, mediana o alta capitalización. Lo importante es que en esa inversión que uno haga, identifique en qué plazo más o menos debiese estar tomando esas ganancias. No Claro. invertir y dejarla ahí y de repente volver y darse cuenta que perdió todo. O sea, hay que estar monitoreando estas inversiones para ver en qué momento tomáis la ganancia. Tú ya llevarás varios bull run, ¿verdad? Varios ciclos desde que el mundo cripto está. ¿Tú te metiste en 2020 ya a invertir o cuando te metiste en 2015 también ya estabas como en tema de la especulación? No, yo el 2015 estábamos emprendiendo. Ok. Como emprendedor no tenía mucho ingreso, entonces los pocos ingresos que tenía los usaba para vivir, para mantenerme. Entonces algo había de cripto que tenía, pero era muy poco en realidad. Ok. Pero más es claro, entre 2020 y 2021, con la pandemia, Claro. ya fue distinto porque empecé a hacer operación, empecé a invertir, me empezó a ir bien. Usé muchas plataformas DeFi desde el principio. Entonces, un Uniswap, un Yearn Finance, un Bifi Finance y muchas de estas plataformas como que estaban recién partiendo, las usé como para experimentar. Y la gracia es que el 2021 empezó este concepto de los airdrops. Sí.
que son estos proyectos que te regalaban literalmente sus tokens por haber sido usuario en un principio de las plataformas. Entonces, con esos airdrops que fueron creando lanzando estas plataformas, empecé a generar un buen portafolio, porque Uniswap de repente lanzó, fue diferente por cada billetera, pero algunas personas recibían, no sé, $1.000, 5.000, y otros que recibieron $20.000 o $25.000 de una. O sea, imagínate ver en tu billetera $25.000 de una, como Sí, genial. claro. Y de ahí, claro, con ese capital fui cambiándolo por otras monedas. Me acuerdo que una de las buenas decisiones que hice en ese minuto, que fue 2021, fue que cambié parte de esos Uniswap por Polygon, que en ese minuto era una de las pocas o de las primeras Layer 2 que se estaban construyendo sobre Ethereum. Esa explotó en esa época. Estaban en centavos de dólar y llegó a $2 o $3. Sí. Y también fue una muy buena pasada. Entonces, ahí, con esos como decisión y cosas y experimento, empecé como a crear un portafolio para poder invertir y empezar empezar a tomar mejores decisiones. O sea, al principio era literalmente al lote, ¿eh? O sea, invertía en lo que venía, en la plataforma que me decían, y yo me llegaba, me metía, perdí dinero, obviamente. Tenía billeteras que creé solo para operar en estas plataformas, por si acaso. Para que te lleguen los airdrops. Claro, para que me llegaran los airdrops, o de repente cuando tú entrabas en una plataforma que estaba recién partiendo, existía el miedo que te podían estafar. Entonces también tenías que tener como los activos justos y necesarios, cosa que si te estafaban solamente te liquidaban los activos que tenías ahí. Pero por suerte nunca tuve tanto riesgo y logré, con estos experimentos, lograr un portafolio que me permitió luego ya empezar a entender, a visualizar y a tomar y crear estos planes de inversión y decir, tengo que este portafolio entonces rentarlo de cierta manera, esperar o proyectar un cierto nivel de rendimiento. Yo diría que en este bull run es realmente como el primero que tengo un plan de inversión de el portafolio que tengo, en qué momento tomo ganancias, en qué momento voy liquidando y ese tipo de cosas. Antes eran siempre al lote o invirtiendo en los proyectos que yo veía que eran interesantes, ¿no? Sí, uno va aprendiendo al final, Sí, a medida que va pasando los siglos. Sí. Por ejemplo, cuando tú empezaste con el tema de la inversión en cripto en este ciclo alcista de 2020-2021, que fue un ciclo donde todo el mundo estaba hypeado, todo el mundo hablaba de criptomonedas en la calle, en los medios, en cualquier lado. Yo creo que era una época donde era muy fácil volverse como con una mentalidad muy de euforia y también como de ser un poco gambler de vez en cuando, invertir en proyectos que uno no tiene ni idea. ¿A ti te llegó a afectar psicológicamente ese proceso de toda la euforia que había en el sector? Sí, porque claro, por un lado ves gente que, no sé, está invirtiendo y en redes sociales dice, me pegué, no sé, por una pasada de 10 invertí $10.000, tengo $100.000 acá, invertí en esta otra y tengo $100.000 acá. Entonces, claro, en ese minuto las redes sociales se prestaban mucho como todavía se prestan, pero para comunicar estos grandes éxitos que muchos tienen, pero claro, no cuentan quizás cuántas pérdidas tuvieron en ese camino para construir esa riqueza. Entonces, frustraba en el sentido de que uno quería como que pasaran las cosas más rápido, como que invertir en la criptomoneda y que se pegara ese 10 ese 15 claro. o tomar malas decisiones, o al momento de invertir decir ya, obviamente uno tiene un capital limitado, entonces invierto por A, invierto por B, si invierto en A y se pega un 10 invierto en B y se pega un 20 o invierto por las dos, después una rentó más que la otra y dije, ¿por qué no metí todo en la una? Entonces, en ese proceso, como te digo, de euforia y de tomar decisiones a la rápida sin un plan, puedes salir afectado. De todas maneras, porque como te decía antes, como que este es el primer bull run que tengo un plan, tengo una regla establecida. Entonces, sé en los activos que puedo invertir y realmente he logrado como generar una mentalidad en la que si veo que por el lado empiezan a subir otros activos y empiezan a rentar más que mi portafolio, en realidad como que no me importa, no me afecta hoy día. Porque yo tengo fe en este portafolio que tengo, o al menos tengo una estrategia y que se va cumpliendo. ¿Cambias tu estrategia al momento de operar o dudas de ellas al tomar trades? Es porque no lo estás haciendo con una ventaja estadística clara o no confías plenamente en tu estrategia. Por eso hay plataformas como FX Replay que te permiten obtener todos los datos de tu estrategia haciéndole un backtesting claro y así conocerla en profundidad para que puedas ejecutar y optimizar tu estrategia como un profesional. De esta manera operarás con una ventaja estadística clara. Por tener una alianza con ellos, tenemos un regalo para ti de un 15% de descuento
resuelto en todos sus planes con el enlace que tienes de abajo y el código de descuento. Ahora sí, seguimos con el episodio. Antes era como ver todo el mercado que está subiendo y era como a qué le disparo, con qué invierto. Claro, ese FOMO, como que de repente aparece, no sé, un token X que va subiendo un 100% en el último mes, voy y le pongo dinero porque va subiendo 100% en el último mes. Claro. Sin ni siquiera saber qué hace, sin ni siquiera saber qué es lo que hacía o cuál es el foco, cualquier cosa. Entonces, ahí lo que pasó fue que, claro, invertía y terminaba perdiendo parte del dinero porque no tenía una buena estrategia. Claro. Entonces te afecta ese hype, ese FOMO, o sea, mucha gente hablando, el que la gema esta, la gema esta otra, y invierte aquí, invierte en esto otro, y te va afectando. Entonces Total. hay que saber entrar bien al mercado de cripto, porque en estos mercados alcistas realmente uno siente ese FOMO y ese hype de muchos activos diferentes. Sí, y yo creo que también en esos periodos como tan fuertes, alcistas, uno tiende a sobreconfiarse y relajarse y tiende a pensar que uno no necesita estudiar los proyectos ni estar demasiado involucrado porque a lo que uno le mete dinero probablemente suba, en esos periodos donde todo suba, ¿no? Sí. Y tiende como a formar malos hábitos quizás en la gente, en los inversores. Todos Claro. terminan invirtiendo luego en cosas que no tienen ni idea, en memes Sí. y todo. Sí, ¿verdad? sí, es verdad. Como digo, es como esta fase de mercado alcista, hoy día no es tan marcado. Quizás para mucha gente que está recién entrando o invirtiendo o está invirtiendo en cripto, en este mercado alcista no lo estamos viendo tanto. Ujú. Pero los anteriores sí. Estas alt season realmente son mercados locos porque realmente ves crecer o aumentar de precio todo el mercado y de repente de un día para otro un activo está creciendo un 10, un 15% y es sostenido el día 1, el día 2, el día 3 y de $10 pasó a 20, a 30, 40, 50. Entonces como que todo el mundo dice, ¿por qué me perdí ¿Por qué me perdí esta cripto? ¿Por qué no invertí acá? Claro. Y todo el mundo dice, te perdiste esta ola, entra en esta otra, o te perdiste esta gema, entra en esta otra gema. Y como va pasando eso y el mercado va mostrando de que va al alza, claro, mucha gente dice, me perdí esta, pero quizás puedo entrar en esta otra y, Claro. y ganar mucho dinero y pensar de que el mercado de cripto tú puedes invertir y hacerte millonario de la noche a la mañana. Y es súper poco probable. O sea, Claro. las personas que hoy día son millonarias gracias al mercado de cripto son personas que minaron Bitcoin en el año 2009, 2010, 2011, compraron Ethereum en el 2015, el 2016, el 2017. O sea, no son personas que invirtieron hoy día y mañana se hicieron millonarias. Total. O sea, son personas que realmente vieron hace muchos años atrás que existía este potencial de crecimiento, que existía este Bitcoin, existía este Ethereum, y lograron invertir y sacar buena rentabilidad. Claro. Cuando todavía no era tan mainstream como ahora. Cada vez, Claro. mientras más mainstream es, también más difícil Sí, ese pelotazo. exactamente, más difícil, Sí. mucho más difícil. Completamente. Y tú pasaste por un periodo en esta época tan eufórica que hubo como de estar mirando los gráficos constantemente, como con ansiedad cuando veías como a lo mejor se te iba para abajo las inversiones o con euforia cuando iban subiendo. Y porque a muchos les pasaba que iban como con... Ya se volvía como un poco, entre comillas, ludopatía de estar mirando cómo va todo el rato. ¿Te llegó a pasar eso alguna vez? Sí, de hecho yo tengo en mi computador y en mi teléfono siempre el precio de Bitcoin ahí. Ya. Pero es más que nada como para tener una sensación del mercado. Ya. No es como que... no es como ludópata decir, subió el mercado, bajó. No, es como Ya. para ir viendo más o menos cómo está el precio. Ok. Como igual creo harto contenido y subo historias a redes sociales, siempre me gusta estar como explicando lo que está pasando en Bitcoin. Claro. Entonces por eso estoy como viendo un poco el mercado. Si baja mucho, de repente encuentro el por qué estamos pasando en la baja, Bueno. encuentro y después le explico a la gente. Le digo, mira, estamos viendo una baja de, no sé, el 5, el 10, por ciento en Bitcoin por y este motivo. Entonces, Ok. como que trato de entregar la información para que esas personas no estén así como, bajó el 10% del precio de Bitcoin, tengo que salir a vender porque ya viene el mercado bajista. Claro. Explicar que es parte de la construcción del precio, que pasan estas cosas, que hay cierto soporte y resistencia. Explicarle un poquito la construcción del precio. Perfecto. Entonces, por eso es más que nada que tengo los gráficos. Antes, claro, yo en la pandemia estaba todo el día en la casa. Sí. Tenía, no sé, creo que 3, 4 monitores. Entonces en una tenía el gráfico de Bitcoin, Claro. en otro trabajaba, entonces ver arriba, ver bajar, entonces está ahí como constantemente. Me acuerdo días de que, no sé, el precio de Bitcoin subía fuertemente y era todo el día estar viendo el gráfico de Bitcoin, el gráfico de las otras criptomonedas, el por qué está subiendo.
Era loco Sí. ese momento, pero claro, hoy día es más tranquilo. Claro, ya al final uno con la experiencia va entendiendo un poco cómo regularse también y ya va entendiendo Sí, los movimientos mucho mejor. sí. Y por ejemplo, cuando pasaste de un momento del periodo alcista al bajista por primera vez que a lo mejor la gente que recién entra a lo mejor no se lo espera o no lo ha vivido y cae un 80 o 90%, ¿cómo ha sido para ti ese proceso? ¿Cómo pasaste del medio al...? Es difícil, es difícil. De hecho, tengo una historia que he compartido que cuando estábamos en pleno mercado alcista en Bitcoin, ya terminando, ya noviembre del 2021, de nuevo, todavía dentro de todo tenía ya ciertas nociones de inversión, ya estaba como entendiendo un poquito el mercado, pero no tan profesional como hoy día, como realmente establecer estas reglas de inversión. Y en ese minuto tomé una posición apalancada contra Bitcoin. Es decir, puse Bitcoin en garantía para Ok. pedir préstamo más para tener más Bitcoin, porque el precio estaba al alza. Ok, Me acuerdo que lo habría tomado en torno a los 50.000, esperando que llegara a los $70.000 el precio de Bitcoin, y cuando llegara a los 70.000 vendía y tenía una buena rentabilidad. Y fue justo en noviembre cuando el precio empieza a subir, llegó a 60, 62, 65, 67, 68, sí. 69 y se quedó ahí. Uf, Y baja, y empieza a bajar. Digo, ya, viene un rebote, sube 69, baja un poquito y después va a pasar los 70, porque en ese minuto todo el mundo estaba hablando que llegábamos a los $100.000 en Sí. ese bull run de Bitcoin. claro. Entonces dije, ya aposté, bueno, apuesto para llegar a 70 porque si llega a 100, si todo el mundo está hablando que va a llegar a 100, entonces lo más probable es que pase los 70 sin problema. Y claro, y si ve los gráficos del precio de Bitcoin, llega hasta los 69.000 y fracción, cae, y yo dije, va a volver a subir. Podría haber tomado la posición ahí, haber cerrado Ajá. esa posición y haber tenido ganancia. Claro. Pero me fui con esa mentalidad de los 70.000 y que quería los 70.000. Y no se dio y empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar, se dio vuelta, se dio vuelta, se dio vuelta. Y de repente un día estaba con la posición ya en límite o tenía que poner más Bitcoin para que la posición no se liquidara. Y me acuerdo un día me fui a dormir, dije ya mañana lo veo, a las 3 de la mañana me llegó un correo diciendo que la posición se había liquidado y que había perdido esos Bitcoin que había dejado en garantía. Obviamente duele, Claro. pero nada, dije, No estabas preparado. quizás. no estaba preparado, no. Fueron varios días de cuestionarme de lo que hice, por qué no tomé la ganancia, por qué no establecí ciertas lógicas, ciertos criterios. Y nada, pues hoy día, y en este mercado alcista hice lo mismo, pero ya con reglas claras y dije, tomé una posición. Mi precio de salida para una buena rentabilidad estaba en torno a los $100.000. De todas maneras dije, este mercado alcista deberíamos llegar a los $100.000, pero a eso de los, me acuerdo, 95, cuando antes de que tocara por primera los 100.000, llegó a los 95 y tomé la posición de una. Dije 95.000, de repente, claro, entre el 2021 y, el 2000, y este año, 2025, empecé a entender un poquito más ciertas gráficas que tiene Bitcoin. Ok. Por ejemplo, la gráfica de las liquidaciones de Bitcoin. Entonces tú tienes ciertos espacios donde tú ves que hay muchas órdenes puestas en ciertos precios de Bitcoin. Sí. Entonces, claro, los 100.000 son psicológicos. Entonces mucha gente tiene puestas muchas órdenes de venta entre los 99.000 y los 100.000 porque empiezan a tomar la ganancia y ahí se paró el precio de Bitcoin. Cuando estuvo en 69, 70, había muchas órdenes de venta. Claro. Y en ese punto empezaron a liquidarse esas órdenes de venta y obviamente no tuvo la fuerza suficiente para pasar los 70. Es decir, la demanda no logró romper esos 70.000 y cuando empezó a bajar ya como que se fue y ya el mercado alcista ya terminado. Y en esta oportunidad no. Entonces dije ya no, empecé a ver, vi que los precios se estaban poniendo en torno a los 95, 96.000. Dije ya, 95.000 salí y cerré mi posición con ganancia. Ahora ya todo planificado. Todo planificado para que no volviera a pasar. Claro. Después de ahí llegó, me acuerdo que llegó hasta los 99, bajó un poquito y después ya pasó a los 100. Claro. Pero dije, y en ese minuto no pensé en ¿por qué no me quedé si pasó a los 100 y hubiese ganado más? No, dije, tomé mi posición, está perfecto, voy a esperar si veo que obviamente hay alguna corrección más para volver a tomar la posición y empezar quizás a apuntar a un precio más alto. Pero Como la satisfacción de que al menos cumpliste con... es que eso Exactamente. es primera vez que me pasaba, que es el hecho de sentir esa satisfacción de decir, cumplí con mi plan, lo hice bien, gané plata y
Y pude haber ganado más plata, pero en verdad estaba súper satisfecho con haber cumplido el plan. Bueno. Haber dicho, lo logré, hice X rentabilidad, cerré mi posición y listo, eso es. Ujú. Y eso empezó a demostrarme de que si logro mantener eso con las otras posiciones que tengo y establezco estas reglas, las voy cumpliendo, puedo quizás ir más lento en la construcción de un portafolio de rentabilidad, pero mucho más seguro. Total. ¿Y cómo es el proceso de aceptar las pérdidas en el mundo de las inversiones? Porque a diferencia del mundo del trading es como, ok, te toca stop loss y te sales y es corto plazo. En criptomonedas uno puede estar quizás como con la esperanza de que suba después de 1 o 2 años, ¿verdad? Y que en el próximo ciclo suba. ¿Cómo es para ti el tema de aceptar cuando es una pérdida? Mira, es difícil aceptarlo porque, claro, uno apuesta y uno dice, voy, y me acuerdo del 2021, aposté por varias criptomonedas, en ese minuto, como te decía, estaba invirtiendo en varias, Ujú. sin una regla establecida, sin nada, y con muchas de ellas me quedé, o sea, pasó el bull run del 2021, empezó a bajar el precio y realmente dije, ¿para qué voy a vender estas criptomonedas si en verdad le apuesto que el próximo bull run van a subir? Claro. Entonces no quise aceptar las pérdidas que obviamente se daban. De hecho, cuando empezó a caer, en muchas de ellas en el 2022, 2023, subí la apuesta. Dije, Ah, ok. dado que tan bajo el precio y debería aumentar el precio del ciclo anterior, invertí más. Y en alguna de ellas todavía estoy bajo el precio del 2021. Y dije, bueno, si mantengo bajo el precio, para mí el momento de salida es octubre, noviembre. Ok. Tomo pérdida sin problema, tomo pérdida. Aposté por esta moneda, no logró sobrepasar su máximo histórico, que en ese minuto, como te digo, o sea, este bull run es súper diferente a los anteriores, Mm. porque siempre los anteriores era, todas las criptomonedas pasan su ATH anterior. Sí. Entonces tú por la que apostabas iba a pasar su ATH anterior. Pero esta no pasó. ¿Y eso qué significa? Que el mercado está cambiando. El mercado quizás está madurando. Y el momento de tomar pérdidas, si llego a tomar pérdidas, va a ser ahora en octubre, noviembre. Ya he tomado algunas pérdidas, pero han sido ya asumidas hace Claro. bastante rato. Sí, es el tema. Hay muchos inversores como que van con la mentalidad de, no, si yo no vendo, no pierdo, pero con esa mentalidad puedes quedarte teniendo una esperanza durante años de algo que no va a pasar y incluso te sale más rentable cortar la pérdida y invertir eso que te queda en otra cosa, quizá, ¿no? Sí, o sea, para eso están los denominados stop loss y quizás los traders más profesionales siempre Claro. te sugieren tener tus respectivas órdenes, tu toma de ganancia y tu stop loss para mantenerte en un rango, obviamente, por cada operación. Claro. Y eso también es importante en estas inversiones, sean de mediano, largo, cortísimo plazo, seas un trader, seas un inversor de largo plazo, también es súper importante tener esa misma regla. Quizá el take profit o el stop loss son mucho más amplios porque estás en una ventana de tiempo mucho mayor. Mm. Pero también es importante decir cuándo un proyecto o algo en el que invertiste tenéis que salir. Claro. Que finalmente es parte de tu estrategia y es parte, si perdiste plata, bueno, te sirve como experiencia. Y asumir la pérdida es Claro. parte del proceso, si no siempre se va a ganar. Exacto. Y eso es súper importante. O sea, los traders exitosos realmente, si le preguntáis la tasa de ganancia, ninguno le ha apuntado el 100% a las operaciones. Imposible. Posible. O sea, y es Claro. parte de la experiencia. Y es bueno perder también, porque perder te va generando esa capacidad de razonamiento y de experiencia para tomar mejores decisiones en el futuro. Totalmente. Lo que me pasó en el 2020, 2021, 2022, ha sido todo lo que he logrado entender del mercado para tomar mejores decisiones ahora y una mentalidad totalmente distinta al momento de invertir en el mercado de cripto. Qué bueno. Claro, ya vas con una mentalidad de planificar todo el tema de tus inversiones, como ya... Y respecto a eso, ¿cómo tú defines cuándo has ganado tu operativa? O sea, porque en el trading tradicional, normalmente, ok, te toca tu take profit, ¿cierto? Sacas las ganancias. Aquí, ¿cómo lo sueles hacer tú? Por ejemplo, si se cumple tu tesis de inversión o cómo sería. Sí, yo tengo catalogados mis inversiones cripto en large cap, mid cap y small cap. Vale. Entonces, las large cap, si tengo una rentabilidad entre el 15 al 20%, voy tomando ganancia. Ujú. En las mid cap entre un 20 un 30 y en las small cap ya sobre un 50% tomo ganancia. Ujú. Entonces, en cualquiera de ellas, si logran la rentabilidad, las vendo y tomo la ganancia al tiro.
y después de ahí voy redistribuyendo en el resto del portafolio. Ok. Creo que es súper importante eso, por lo menos para mí, para definir esa diferencia, porque no es lo mismo que le vaya a exigir a un Bitcoin que rente un 50% versus no sé, un Celo que rente un mismo 50%. O sea, son obviamente capitalizaciones muy diferentes, Claro. son proyectos muy distintos. Eh, Bitcoin no lo vendo. Para mí es como, este bull run es todo lo que con lo que me quedé el 2021 más lo que invertí durante 2022, 2023 y lo que invertí ahora, es tomar ganancias para pasarlos a stablecoins y ese fondo después reinvertirlos en Bitcoin y en Ethereum. Cuando ya el Vale. mercado vuelva a la baja, ir comprando, hacer un DCA. Perfecto. Designo un monto y ese monto lo voy a distribuir en, no sé, en 2 años y todos los Vale. meses voy comprando el mismo monto en Bitcoin. Entonces así voy comprando la caída, se empieza a ver la caída, llego hasta el bottom y después hacia arriba. Entonces eso es lo que quiero hacer este ciclo. Por eso te decía que Sí. al principio me decía como que me estoy volviendo más maximalista de Bitcoin. Es como Claro. que antes hubiese dicho, tomo ganancia, invierto en otros proyectos distintos a Bitcoin. Pero hoy día es como realmente el que va a largo plazo a Hacer Bitcoin. hacer Bitcoin. Y Ethereum es como mi gran apuesta todavía. O sea, Ok. todavía es como pensar en el largo plazo con Ethereum. Antes tenía mucha más convicción. Hoy día como que esa convicción es diferente. Es como que no sé si realmente Ethereum vaya a lograr tener el éxito que muchos hemos pensado, pero todavía le tengo fe. Le tengo fe a que, a Claro. que, a que va a subir y va a tener una buena rentabilidad a largo plazo. Y bueno, siempre van saliendo unos proyectos como competencia de Ethereum. Sí, Un montón. siempre. Solana, Claro. Cardano. O sea, todos han salido desde que nace Ethereum en el 2015, todos los Sí. proyectos relacionados con aplicaciones o contratos inteligentes, todos han sido los Ethereum Killer y nadie ha logrado todavía Claro. sobrepasar lo que tiene Ethereum. ¿Y tú sigues viendo a Ethereum como el rey entonces dentro del mundo Sí, como de la... ¿Sí? sí, de la infraestructura de aplicaciones, Ajá. sí, sí, todavía lo veo. Es donde se están construyendo toda la tendencia de real world assets. O sea, Claro. un JP Morgan, un BlackRock, todas estas empresas están trabajando sobre Ethereum, no están trabajando sobre Cardano, sobre Solana o sobre ninguna otra red, están trabajando sobre Ethereum. Claro. Entonces es por algo. Total. Entonces, ahora mismo, cuando termina este ciclo alcista, tú ya vas con la mentalidad simplemente de ir automatizadamente haciendo compras periódicas a medida que baja, Sí, ¿verdad? O sí, sea, tú ya te vas preparando, vas con la mentalidad de ya ir pensando en el próximo ciclo sí, alcista para tener un buen promedio de compra, ¿no? sí, Y después ya con eso, irlo pasando de nuevo a las alts cuando haya sí, subido. exactamente. Ya ir preparando obviamente dentro del plan es ir vendiendo a medida que vaya viendo una alza en esta alt season, lo que podría haber una alt season este año. Voy pasando los stablecoins, los voy guardando en aplicaciones que me dan un yield de 4 o 5% al año en stablecoin. Parte de eso, parte importante, lo asigno a Bitcoin, Ethereum. Otra parte quiero también asignarlo a otro tipo de activos, bienes raíces, acciones, Claro, ETF, como también diversificar, porque total. gran parte de mi portafolio ha sido cripto durante los últimos años. Ahora recién invertí en algunos departamentos para tener algo distinto de cripto, porque cripto realmente era súper volátil. Es súper volátil. Entonces, claro, que tu portafolio en un 2021 te diga 100 y el día 22 te aparezca 20, Claro, no es muy agradable. O sea, te llega a pasar algo cuando estás con el portafolio abajo. total. Debe afectar un Te montón. afecta algo. O sea, uno nunca sabe cuando, no sé, puedes tener una enfermedad o algún problema urgente y estar cuando tienes el portafolio negativo Completamente. no es muy bueno. Entonces, pensando en eso, que también tengo familia, tengo niños, entonces no puedo exigirle tanto, no puedo estar tan riesgoso a que el portafolio se mantenga casi 100% en cripto que sea tan volátil. Entonces, tengo que darle un cierto nivel de estabilidad, entonces Claro. invertir en algunas cosas que ya son un poco más estables, pero manteniendo obviamente gran parte del portafolio en cripto con Bitcoin, Ethereum. Y claro, cuando ya vaya viendo que estamos entrando en un nuevo ciclo alcista, entender cuáles son las narrativas y aplicar lo mismo que te dije antes. Es decir, ya las narrativas de este ciclo van a ser esto, esto y esto, buscar estos proyectos, ver cosas que están interesantes y apostar por alguno de ellos para ver si logramos rentabilizar esa inversión. Bien. Y justamente el tema que tú hablas de, claro, un día ver tu portafolio, por ejemplo, en 100.000, otro día en 50.000, así.
esa volatilidad tan fuerte que hay en el mundo cripto, ¿cómo te afecta a ti psicológicamente? Mira, en un principio era difícil porque era como literalmente ver el portafolio y verlo en 20 y decir, ¿qué hago? ¿Compro más, no compro más? ¿Le creo a esto, no le creo a esto? ¿Es realmente a donde tengo que ir apostando todo el dinero que tengo? Pero después como, claro, a ver, como no es hoy día mi principal fuente de inversión, como no soy trader diario, sino que soy más como un inversionista de largo plazo, mediano largo plazo, seguía trabajando en mis proyectos y era como que ya, me olvido, Claro. dejo el portafolio ahí, cierro el notebook, cierro todas las pestañas que están de precio, me dedico a trabajar Ya. y lo veo una vez al mes, veo si es que hacer algo, veo si hay alguna oportunidad de compra, algo así. Ah, una vez al mes, o sea, ni siquiera estás así Estoy diario. hablando de eso 2022, 2023, Ah. como estaba todo este portafolio ya negativo y, Ah, ok, y dije, ya, no, Ya. no quiero seguir viendo esto y ya una vez al mes veré qué es lo que hago. Ok. Y ya el último año, 24, y lo que ha sido este año 25, ya ver de vuelta obviamente el portafolio en positivo, que es lo interesante y Claro. lo bonito de verlo. Pero como ya tengo una estrategia salida y como ya tengo claro lo que voy a hacer, espero no volver a ver ese portafolio tan en negativo durante el ciclo Claro. bajista que se viene ya en los próximos años. Pero en realidad es como, afecta, sí, obviamente te afecta, porque siempre está el hecho de decir, ¿por qué no tomé ganancia cuando el portafolio estaba en 100 y me pude haber mantenido con 100? Y nada, hoy día tengo 20. Pero como que ya pasó, ya es como que... ¿Cómo ya lo doy... gestionas eso? Mira, no sé, la experiencia, las canas, como se dicen, te dan como la tranquilidad de decir, bueno, ya son decisiones, lo hecho, Claro. hecho está. He podido aprender también a entenderme un poquito más respecto a las inversiones. Al momento de tomar las decisiones, las tomo con más mesura. Al momento de tener mi plan, ya tengo claro cómo lo voy a hacer. Entonces, como que dije, ya, lo que pasó antes ya está, experiencia, tengo que tomar esta experiencia para mejorar lo que voy a hacer. Y nada, y esperar que este ciclo sea mejor que el otro ciclo pasado. O sea, no estoy Bien. diciendo que me haya ido mal, porque obviamente el 21, 2020, 2021 me fue bien por todo lo que hice y todo el dinero que me llegó gratis, por así decirlo, Claro. por haber hecho uso de estas aplicaciones y eso me permitió construir luego el portafolio. Lo bueno es que no perdí todo, porque hay muchas personas que también apostaron y perdieron gran parte del Completamente. portafolio porque no supieron hacer bien los movimientos y yo logré mantener bien y hacer buenas apuestas. Parte de esas apuestas fueron con las que me quedé, que espero ver si salgo con rentabilidad este año o no. Pero, verdad, como que dije, ya está, ya, ¿qué voy a hacer? Claro. Lo mismo me preguntan muchas personas, ¿por qué me compraste Bitcoin cuando estaban a $200? Bueno, porque no pensé que iba a valer $100.000 en ese minuto. Totalmente. Hoy día sí, y hoy día digo, no voy a cometer el mismo error de antes. Porque lo más probable es que si piense en el Cristóbal del 2032, cuando Bitcoin esté en $1.000.000, me diga, ¿por qué no compraste más Bitcoin en el 2025? Entonces ahora mi esfuerzo es, Qué bueno. no me puede pasar lo mismo que me pasó el 2020 o lo que me pasa hoy día de por qué no compré más Bitcoin en el 2017 o el 2018. Ah, Entonces ahora me preparo y empiezo a comprar lo más que pueda de Bitcoin, pensando que en el 2032, si me pregunto por qué no compré más Bitcoin, es que bueno, lo que tenía Claro. posible recaudar lo invertí en Bitcoin y ya. O sea, no me quedo con la sensación de que pude haber invertido más en Bitcoin y no lo hice. También ahora llevas con una mentalidad mucho más largoplacista, Claro. entonces, y eso te hace quedarte mucho más tranquilo. Sí, sobre todo en Bitcoin, como te digo, para mí es como, termina este ciclo alcista, Bitcoin fuerte, Ethereum la apuesta y eso es, eso va a ser. Bien. También yo creo que es muy importante el tema como de la mentalidad de... muchos traders o inversores sufren porque, ok, sacaron su ganancia y siguió subiendo 10 o que uno se perdió una oportunidad que no aprovechó y tal. Pero cuando uno va con la mentalidad de que no tiene que tomar hasta el último dólar de la subida ni de todas las inversiones y con que tú tengas un buen trozo del mercado, ya es suficiente y si cumple tu plan, está excelente, uno se queda mucho más tranquilo con eso. Sí, no, de todas maneras. Yo era último también este año. Siempre le había hecho quito al trading. Siempre le había hecho el quite porque sé que hacer trading toma mucho tiempo. Preparación, entendimiento, el tema de la psicología es súper importante, fundamental. Pero dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Empecé a leer, empecé a entender, empecé a ver videos. Y empecé a operar.
poco capital. Dije, este capital lo voy a asignar para hacer trading. Y solo opero con Bitcoin. Ok, Solo opero con Bitcoin en Exness para poder tener como el feeling y realmente empezar a entender lo que es ser trader. Sin que sea mi fuente obviamente, de ingresos, pero claro. necesito también ser como vivir esa experiencia de ser trader y operar en el día y ver los gráficos mover y poner los stop Sí. loss y los take profit. Y me ha salido bastante bien. Fíjate que si uno, lo mismo que tengo hoy día en esta inversión de mediano, largo plazo, que poner mis reglas y plan de inversión, lo mismo se lo aplico a trading, debiese ser lo mismo. Claro. Y claro, y un solo activo, no 10, ni 15, ni 20 activos. Un solo activo es Bitcoin, Claro. que lo empecé a operar los fines de semana, cuando el mercado no es tan volátil Bueno, como los días de semana. sí. Dije un sábado, un domingo, con poca volatilidad, ir viendo y poniendo las órdenes. Take profits, stop loss. Me llevo más pérdidas que ganancias, pero es bueno. Es bueno porque te permite como ir metiendo las manos y ir operando en estos mercados y de a poquito ir dándole como ese entendimiento también al trader, porque hoy día, como aparecen todos estos denominados traders en redes sociales con sus autos deportivos, sus relojes, que según ellos son millonarios siendo trader, Claro. y muchos niños hoy día los ven y dicen, yo también quiero ser trader y van y ponen el dinero y Claro. me imagino que lo han dicho acá, pero es la regla del 90-90-90, ¿no es cierto? El 90% de los traders pierden el 90% de su capital los primeros 90 días porque no Claro. saben cómo operar. Van y ponen órdenes como locos y pierden el capital y después terminan La mayoría, sí. con nada. Entonces, es súper importante aprender, estudiar un poco lo que yo he hecho y aplicar los mismos. O sea, este plan de inversión que siempre lo va a necesitar y sea el activo que sea. O sea un bien raíz, sean acciones, sean ETF. Siempre tienes que definir cuánto es la rentabilidad potencial que te puede dar el activo, en qué plazo de tiempo y cuánto es el riesgo que estás dispuesto a asumir. Claro. Si entiendes eso por todos los activos que existen, encuentra el que más se adapta a tu perfil y empieza a aplicar ese plan. Porque finalmente, si uno aplica el plan y trabaja con ese plan y es metodológico con el plan, Claro. siempre va a tener resultados positivos. Y ahora que estás pasando al mundo del trading, ¿qué estilo de trading estás queriendo hacer? Mira, por el momento estoy haciendo operaciones diarias. O sea, Ok. estoy viendo los gráficos diarios, estoy dejando operaciones puestas para ver si se hacen durante el día. No me apalanco para nada, sin apalancamiento. Así que más que nada un trader diario. Sí, trader diario para ver cómo se va moviendo y de a poquito ir metiéndome ya los días de semana. Los días de semana, encontrar esos horarios. Es súper importante también, por lo menos, de lo que aprendí y de las personas con las que he aprendido y las que me he interiorizado. También es súper importante definir el horario en el que tú quieres operar. Sí. No es llegar y que porque me sobró 30 horas del almuerzo, voy a ir y me voy a sentar en el escritorio y empezar a operar 30 minutos. Claro. O sea, conozco gente y traders que se dedican a esto, que tienen su horario, trabajan 4 horas en un trading y en las 4 horas no hubo ningún momento en el que pusieran una operación porque no se cumplieron su plan de inversión. Los indicadores que tienen que seguir y ninguno les llamó o les gatilló para poner una orden y no entraron. Y durante 4 horas estuvieron viendo gráficos, viendo cosas y no se les dio y no les dio nomás. Y está súper bien porque esos son los traders profesionales que tienen su plan de inversión, etc. Entonces, como aprendí eso, dije ya, voy a partir los sábados en tal franja horaria, voy a ver si encuentro para entrar, pongo operaciones, empecé a poner operaciones en los momentos en que se dieron los gatillantes de mis operaciones y a poquito tengo que ir viendo ahora en qué horario dentro de la semana también voy a definir de operación. Pero es súper importante porque Totalmente. es parte de crear esa regla y de trabajo, que sea como parte de que no sea un hobby, o sea, realmente que sea un horario en el que si tú dedicas un horario para leer o para estudiar o para hacer algo, que le dediques un horario para hacer trading. Eso es, que no sea un hobby, porque hay que pensar que un porcentaje muy bajo es el que gana dinero. Y eso Súper de la bajo. gente, claro, que son profesionales, eso se lo toman de manera profesional. Entonces, si uno se lo toma como un hobby, va a ser del 90-95% Exacto. que terminan perdiendo. Hay que tomárselo muy metódicamente porque estás compitiendo con los mejores profesionales en el mercado. Sí. Sí. Y tú entonces quieres ahora como tomar un rol como más activo en el mundo del trading, ¿no? Porque me imagino que cuando empieza el periodo bajista del mundo de las inversiones en cripto, a lo mejor ya no hay mucho que hacer en ese momento, ¿no? Como solamente estar invirtiendo a medida que va O sea, hay que
es que quiero justamente aprender, realmente el trading para aprenderlo bien, no espero ser un profesional del trading, pero sí espero manejarme suficiente como para tener una buena rentabilidad de este fondo que designé solo para hacer trading, con el objetivo de, en este mercado alcista, donde en estricto rigor todo va al alza, Claro. es como muy difícil perder, Claro. pero empezar a interiorizarme, cosa de que cuando venga el mercado bajista, entender bien cómo funciona el mercado para también ir haciendo operaciones a la baja. Tú también Vale. puedes hacer operaciones a la baja. Claro. Realmente cuando va el mercado al alza, aprovecha el mercado al alza, pero cuando va el mercado a la baja no es que dejas de operar, sino que también aprovechas el mercado a la baja para tomar posiciones a la baja. Total. Entonces estoy en esta fase de aprender, prueba y error, ver cómo funciona y establecer cuál va a ser mi plan de trading en el mediano plazo. Y ya cuando llegue el mercado bajista, aplicar lo que he aprendido durante estos meses y dedicarme a hacer eso también durante un periodo de tiempo. ¿Y te está gustando y te ves haciendo trading ya como a largo plazo también? Mira, tiene de dulce y a gras, porque el trader es solitario, ¿no? O sea, es literalmente tú contra las pantallas, tú contra los gráficos, Claro. tú contra el ruido, Claro. tú contra muchas cosas. Entonces, como es solitario, y estás en tu casa o estás en tu oficina o estás haciendo cualquier cosa que en realidad no... Sí, Sí, ahí está. dale. Ahí está. Que estás en tu oficina y que no, en realidad no estás como socialmente activo. A mí me gusta ser socialmente activo. Yo hago muchas actividades. Yo, bueno, tengo mi familia, pero también hago deporte, juego fútbol. Entonces, la vida de trader es como muy solitaria. Sí, ¿no? totalmente. Me gusta también tengo unos proyectos en los que trabajo, en los que voy a oficina, entonces estar conversando con más personas y, no sé, salir a hacer cosas y todo eso es como divertido, ¿no? Entonces, Totalmente. no me veo siendo trader así full time. Ok. Sí lo veo como una estrategia de incrementar mi patrimonio y sobre todo también porque quiero ayudar y educar a la gente que está partiendo en trading. Porque lamentablemente, como ven a todas estas personas que hacen en redes sociales y se viralizan rápido porque muestran sus autos, sus relojes y su estilo de vida, que en realidad es 100% marketing, Totalmente. lamentablemente hay que hacerle el contrapeso. Entonces, tenemos que salir los que realmente estamos educando, los que realmente estamos enseñando, a decir, mira, todo eso, lo más probable es que el 99% sea una farsa. Hacer trading es complejo y no te voy a hablar desde fuera, te voy a hablar desde adentro. Yo estoy haciendo trading, estoy haciendo tal cosa, esta es mi forma de operar. Te quiero educar para que puedas hacer lo mismo, pero entendiendo de que esto es un trabajo de largo plazo. O sea, Completamente. no es de la noche a la mañana estar haciendo trading y que te hiciste millonario y te compraste el Ferrari y te fuiste a vivir a Miami y tenías, no sé, Total. 20 relojes. Eso no va a ser. Sí. Todo eso llena de falsas expectativas a las personas, Sí. hacen que se vea como si fuera algo muy fácil Sí, y terminas haciendo las cosas mucho peor de lo que son, terminas teniendo un pensamiento muy cortoplacista y eso al final lleva a todo el mundo a hacer de la mayoría de los traders que pierde al final. mm, Mucha parte del trading es algo completamente mental, es aprender como los comportamientos, de saber seguir tus reglas correctamente, entender tus emociones y ver qué es lo que a ti te está afectando, por qué no puedes seguir tu operativa. Porque al final, si nos reducimos a lo sencillo, es seguir tu plan correctamente, pero porque muchos no lo pueden hacer, sí. porque se dejan llevar también por las emociones, las falsas esperanzas y todo lo que a uno le venden. Sí, no, exactamente. Lamentablemente esa falsa esperanza o falsas expectativas es lo que más hay hoy día en redes sociales Ujú. y nada, pues hay que tratar de luchar contra eso con espacios como estos que tienes, el podcast, las redes sociales y nada, pues ojalá que realmente las personas que quieran hacer trading, que de nuevo, se puede hacer trading y se puede ganar dinero con trading, te puedes dedicar profesionalmente a hacer trading. Y puedes partir con muy poco capital y empezar de a poquito a ir haciendo crecer tu capital. ¿Verdad? Pero toma tiempo, es un trabajo, no es un hobby. Es un trabajo que tienes que dedicarle. Sí. Conozco traders que antes de empezar a operar estuvieron un año estudiando, entendiendo, visualizando, ocupando cuentas demo, hasta que realmente como que se aventuraron y empezaron a operar con su dinero real. Y claro, cuando ves que tu dinero está ahí, está en el juego y se empieza a subir o empieza a bajar, es donde tú dijiste, las emociones Sí. empiezan a aflorar. Y todo lo que aprendiste en un año, tenés que aplicarlo en esos momentos.
Y realmente ahí es donde tú te das cuenta si puedes ser trader o no. Porque Sí. si logras manejar tus emociones, te va a permitir entonces visualizarte en el largo plazo. Si empiezas a tomar decisiones en base a tus emociones, Sí, po. el trading quizás no es lo tuyo. Claro, y es algo que cuesta dominar porque una cosa es tomar decisiones un poco cuando no tienes dinero en juego versus Sí, cuando ya está dinero en juego, claro. aunque sean como digamos la misma estrategia. Cuando tu dinero ya está ahí, las decisiones puede que no lo pienses de la misma manera. Exacto. Hay mucha más emoción involucrada, más aversión al riesgo, y ahí es donde el trader tiene que encontrar lo que es como el autodominio para poder Sí, calmar esta mentalidad, este diálogo interno que te hace a veces querer saltarte tu plan sí, y seguir lo que tienes que hacer. sí. Sí. ¿Y alguna otra cosa que no te había preguntado que te gustaría mencionar? No, en verdad creo que hemos abordado todo, así que te agradezco, Chelo, por la invitación. Espero que les haya gustado Seguramente sí. y nada, si quieren ahí seguir mi camino como trader en mis redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok, voy a estar ahí compartiendo lo que voy aprendiendo y lo que voy aplicando también. Ahí vamos a dejar sus redes sociales para que sigan a Cristóbal y sigan su camino como trader y también todo el mundo cripto que él comparte en sus redes sociales. Así que eso, mucho gusto, Dale, Cristóbal. muchas gracias. Chao. Ahí está.